de la Escuela de Frankfurt y el origen de la teoría crítica. Las reglas del juego son las siguientes. Vamos a tener 5 minutos para darle a nuestro relator que nos dé un pequeño resumen sobre la lectura. Los correlatores nos van a dar puntos específicos para que podamos discutir. Cada uno tiene una intervención de 2 o 3 minutos dependiendo del tema que estemos abordando y las réplicas van a ser de 1 minuto en relación con el mismo tema. El orden que vamos a llevar es que vamos a levantar la manito azul que tenemos ahí en el Zoom. Vamos a ir levantando la mano y yo les voy dando la palabra a cada uno en el orden que la levantan. ¿De acuerdo? Sí, señor. Sí. Bien, entonces, para empezar, la lectura de hoy nos da una intervención, nos da una introducción en qué la teoría crítica o la teoría que critica actualmente. Nos habla sobre la modernidad y sobre las decepciones que hemos tenido de la misma. Y en la primera generación nos da unos títulos de la investigación social, la teoría crítica, las principales críticas de la teoría, como el positivismo, el marxismo, el socialismo, la cultura de masas, y en la segunda generación nos empieza a hablar sobre la reconstrucción del programa de investigación de Habermas con diferentes líneas de trabajo que él realizó. Y por último terminamos con la primera generación. Entonces le doy paso a nuestro relator para que continúe con la intervención. Bueno, listo. A grandes rasgos, lo que quería hacer de la crítica, la primera generación de la Escuela de Frankfurt, pues fue uno a la institución a nivel general dentro de la modernidad, tomando como referente el marxismo. Y de aquí se sacan como el gran ítem, la investigación social, como ya lo he dicho, a partir de la teoría crítica del marxismo. Y pues a grandes rasgos lo que pues nos decía Marx era que el Estado social no había estado como muy presente en las exigencias sociales, sino que con la modernidad lo que se empieza a crear es personas para la producción y la generación productiva monetaria, más que una creación social basada pues en el humanismo que ya se había generado en Francia, sino que lo toman más con la razón de Alemania. Pues aquí también empieza pues como a grandes rasgos a hablar sobre que así como se había creado una imagen revolucionaria del proletariado, lo que hizo el Estado fue todo lo contrario de domar con la evolución tecnológica al proletariado y hizo que toda esta revolución que estaba pasando pues quedara cegada por el capitalismo. Entonces ahí empezamos con las principales críticas que formula la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Y uno empieza con la crítica al positivismo, y de esta se desligan 3 puntos importantes, que es existe un solo método científico fiable que se fundamenta en la física y ese debe aplicarse en todos los campos del estudio. 2, afirman que todo conocimiento es neutral y que en toda investigación se deben excluir los juicios de valor. Y el tercero que tiene la crítica al positivismo es que tiene como fin rectificar, que la rectificación es una forma particular de alineación del modo de producción del capitalismo y pues es rectificar el mundo social y considerarlo como un proceso natural. Y pues aquí empiezan también, se va en sí la crítica del marxismo, porque pues obviamente nos dicta como 2 grandes ítems también, que es el paradigma de la economía política. El ser humano está configurado según las condiciones sociales en las cuales éste vive, y el 2, que es el análisis de la sociedad
que se considera las diferentes clases sociales en general. El proletariado tras la Segunda Guerra Mundial se integró al sistema capitalista, dejó de ser revolucionario, que era lo que les estaba contando anteriormente, con lo que pasó con el capitalismo. También entonces encontramos ya la crítica social a la burguesía. Y aquí también somos con dos grandes ítems, que es la crítica a la sociología burguesa, llamada convencional porque estudiaba la sociedad entera y dejaba de lado al individuo en sí, pues considerando que el individuo es el que crea a nivel general la sociedad. O sea, los investigaba a todos como una gran masa, sin considerar que el individuo en sí, pues tiene razones, pues individuales, valga la redundancia, que que la sociedad no considera. Y esta crítica social se opone al positivismo y pues porque siente que cristaliza la realidad y pues con la revolución industrial y la revolución francesa. Y lo que hace esto de cristalizar, lo que hace el positivismo es cristalizar y ocultar las contradicciones inherentes que tiene esta misma modernidad y esta evolución. Y también entramos ahí con la crítica a la sociedad moderna. Y aquí nos dictan un autor muy importante que es Marcuse, que dice que somos una época totalmente irracional. Aquí empiezan a jugar mucho los términos de la racional formal y la racionalidad sustantiva, la racional formal. Ahí es cuando empieza con todos los ejemplos de lo que pasó con los nazis y con el Holocausto. Y la racionalidad sustancial es cuando se emplea más la felicidad del ser humano y empieza otra vez todo el concepto del humanismo. Y pues más adelante, la segunda escuela con Habermas va a retomar mucho estos dos conceptos. Ahí ténganme los 5 segundos, que no he acabado con la primera. Empieza entonces con la... Para terminar, compañera. Ah, Dios. Bueno, entonces aquí empieza con la crítica cultural de las masas, que pues obviamente Marx pelea un montón con esto de las masas, y las mercancías, viendo al sujeto como un objeto y no un sujeto dentro de la sociedad. Entonces aquí ya vamos con la segunda generación, rápidamente. Habermas pues también que critica que en efecto somos una sociedad irracional, pero que para él no estamos tan perdidos, tenemos alguna fe en la humanidad y que él no toma en sí, o sea, él retoma la investigación de la primera etapa de la escuela, pero la reconfigura con el trabajo y la interacción que tiene el sujeto con la sociedad. De esto salen dos grandes ítems que pues se distingue por buscar un interés calculado al mismo tiempo, que al mismo tiempo se manifiesta como una acción instrumental. El individuo solamente se calcula racionalmente, pero es cuando también él empieza a hablar de algo muy importante, que es la comunicación, que él siente que fue lo que le faltó a la primera etapa. La comunicación desde el espacio social, que es la racionalidad objetiva, y entre la acción comunicativa con lo social, que es la racionalidad sustantiva. Él trata de unir estos dos grandes problemas de la primera etapa y en vez de ponerlos en disputa, que estos dos obviamente siempre van a tener dos puntos de vista totalmente diferentes, pero que en estos tiene que haber una comunicación para llegar a diálogos y llegar a tener una defensa y una postura de sus dos ideales, pero que estos dos se fusionen y pues tengamos una sociedad relativamente buena y mejor. Sí, listo, Lina. Muchísimas gracias por la introducción. Yo creo que le podemos dar paso entonces a nuestros correlatores para que nos den unos puntos específicos donde vamos a iniciar la discusión. ¿Quién va a empezar? Yo soy el primer relator, Carlos Arturo Hernández. Entonces, bueno, en la página número 59
en los antecedentes de la Escuela de Frankfurt se cita a otro de los autores, ¿no? Lina ya mencionó a Marcuse, pero también se cita aquí a Benjamin. Algo que hizo Walter Benjamin fue pensar la historia como una sucesión de ruinas, básicamente. Para Benjamin, la historia es simplemente una ruina tras otra. Es algo que también dice Frantz Fanon, ¿no? Que digamos, la historia es como un promontorio. Uno se sube sobre esa ruina y logra ver tanto hacia atrás, hacia las ruinas del pasado, y alcanza a ver algo de las ruinas del futuro. Es algo que se le ha hecho, digamos, se le ha criticado mucho sí, a la revisión marxista, el tema de que siempre esté marcada por ese tema pesimista. Autores modernos y algunos intelectuales y pensadores modernos, como por ejemplo Jordan Peterson, dicen precisamente eso, que todas las escuelas que parten del marxismo suponen un negacionismo de las facultades humanas para ejercer una buena transformación del ser humano. En ese sentido, ¿cómo la educación, sería más bien como la pregunta en este caso, cómo la educación entiende, digamos, este fatum, esto incontenible de la educación, si toda la educación crítica parte precisamente de un paradigma revisionista, marxista y liberal en la época moderna? Gracias, compañero Carlos. ¿Alguien tiene una intervención sobre la pregunta que nos acaba de hacer el compañero? Pues si nos pudiera repetir la pregunta, por favor. Claudia, terminemos las dos, son dos, ¿cierto? Que son dos correlatorias. Tenemos dos correlatorios. Exacto. Ya tenemos pendiente una, que es precisamente el negativismo que se ha manejado desde la Escuela de Frankfurt en sus inicios y que posteriormente Habermas nos da un aporte en cuanto al concepto de comunicación en la educación. Pero terminemos las correlatorias y tenemos pendiente eso para empezar el diálogo, ¿vale? De acuerdo. ¿Nuestro otro correlator? Creo que soy yo, ¿cierto? Bueno, profe, bueno, compañeros, realmente no quiero citar una parte pues de todo el escrito. Me llevó como, o bueno, la lectura me llevó a cierto pensamiento, ¿sí? Al principio la lectura decía que gran parte de que se veía como Hitler presionó, bueno, castigó a los judíos, a los gitanos y a los de piel oscura, ¿sí? Y así fue, y ahí comenzó todo el desenlace y explicando pues parte a parte, pues paso a paso cómo fue la primera, después qué pasó, bueno, el avance general de toda la historia, pero esa es la primera parte que a mí personalmente me impactó. ¿Sí? Mi creencia, pues, aparte de todo, es judía, ¿sí? Y vuelvo al mismo tema desde 1940, que creo que fue la Segunda Guerra Mundial, hasta el día de hoy, que es 2021, 20, y pienso, aún seguimos igual, aún seguimos como pasó hace mucho tiempo, a pesar de todas las cosas que han venido sucediendo, pues al día de hoy seguimos. Vemos que aún todavía nos peleamos por una religión, vemos que todavía hay racismo, como lo puede haber en Estados Unidos, que pues hay casos muy puntuales que han pasado últimamente. Vemos que las personas no nos toleramos entre nosotros porque la otra persona tiene un gusto por el otro género. Entonces quiero como resaltar eso, no quiero colocar un párrafo específico, pero pues para los que leímos como el relato o esta parte de la crítica, creo que también es una crítica hacia nosotros mismos actualmente y ver cómo por medio de la educación podemos dar a entender que eso ya tiene que estar como abolido, no debería existir eso, ¿sí? Entonces mi pregunta o mi cuestión hacia todos mis compañeros es eso. ¿Qué podemos hacer nosotros desde la educación para romper definitivamente o tratar de romper definitivamente esas cosas que aún siguen después de cuántos años, más de 50 años, y aún seguimos como seres humanos luchando para pues, romper tantos paradigmas referente a un género, a un color de piel, a una religión? Entonces es básicamente eso. Gracias, compañero Miller. Entonces, tu pregunta es que cómo podemos
nosotros desde la docencia aportar Sí. a terminar o acabar con esos paradigmas, ¿sí? Sí, no sé si profe, no sé si la palabra es paradigmas, no sé, porque es como, sí, no sé, es como, ¿cómo podemos romper con todas esas cosas que han venido sucediendo ya desde hace 70 años? Y me imagino que antes de Hitler venían más cosas, más racismo, más discriminación. ¿Cómo podemos hacer nosotros como docentes? Sí, o sea, no es un paradigma porque el paradigma siempre es algo que uno tiene o sea, que lo está colocando en comprobación. Esto Ah, ya ok, no se coloca en comprobación, esto ya es casi que una teoría, o sea, estamos en un ciclo vicioso en que volvemos y volvemos a algo que criticamos todo el tiempo, pero que realmente no se ha encontrado solución. exacto. Voy a hacer una pequeña introducción, Claudis, te robo un minutico, Sí, no, señora. menos de un minuto, para establecer, hemos ya hablado hemos hecho un excelente resumen del texto, digámoslo así, con ideas principales muy bien demarcadas y dos preguntas que nos lleva hacia el concepto hoy de la educación. Y tenemos que reconocer que los temas centrales de los cuales está trabajando el documento es libertad, igualdad, totalitarismo, posibilidad de la democracia, pero una democracia real y una razón humana, teniendo en cuenta en el concepto de la democracia que debe haber una el proceso, digamos, político como tal y una legalidad de la ley ante la democracia. Una Entonces, legitimidad. definir definitivamente la diferencia entre lo que es política y lo que es democracia. Eso es lo que trata, esos son los temas centrales de los que trata el texto. Entonces, y ya a partir de eso podemos empezar a darle las respuestas a las preguntas a la pregunta que Carlos nos hizo y a la que Miguel nos hizo. ¿Listo, Claudia? Gracias, profe. Entonces, ya el compañero Carlos nos puso en el chat la pregunta. ¿Quién quiere intervenir con esa primera pregunta? ¿O lo hacemos democráticamente, profe? ¿Yo puedo intervenir? Ay, ¿de nuevo? Sí, chicos, no lo hagamos democráticamente porque ustedes saben que yo voy sacando nota. Yo ya tengo la respuesta a la pregunta, yo la puedo hacer, yo la puedo responder. Pero Ya no, una, la ya una idea es que compañera, digamos que compartamos, ¿vale? ya una compañera por acá nos levantó, entonces adelante, compañera. Em, pues es que siento que la respuesta a esa pregunta está muy referida a lo que hacía ver más en la segunda etapa de la escuela, en el sentido que él obviamente dice sí, la sociedad está en crisis y siento que la sociedad siempre va a estar en crisis por el constante cambio, tanto político, económico hasta natural en el que vivimos, porque somos una convivencia de especies. Y siento que también mi postura no puede estar ni muy positiva ni muy negativa, porque siento que sí, los primeros estaban muy en el lado marxista de sí, vamos a ir en contra del Estado y en la época claramente fue una ruptura en esquemática muy fuerte, que era bastante importante con la revolución industrial francesa y la. Pero pues como en todas las épocas, se tiene que seguir criticando siempre de forma concisa todo lo que ya se da por hecho. Entonces, eso era lo que también decía Bermas, como que sí, ellos estaban criticando mucho la razón Estado, poder, pero y eso se quedó en el total negativismo y como cerrando, haciendo una fractura demasiado fractal, valga la redundancia, y decir, bueno, sí, ya estamos en crisis y no hay solución alguna. Entonces, a ver más lo que dices, como, bueno, sí, ustedes tienen un punto bastante importante, pero esa negatividad no va a llevar a una solución al problema en sí. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Además de criticar, tenemos que también intentar aportar eh, más que soluciones, poner a debatir siempre la razón de ser de los problemas. Entonces ahí es cuando yo retomo el sentido que él dice, vamos a tener que tomar ese concepto
trabajo, del sujeto trabajo que tomó el marxismo, pero también tenemos que tomar en cuenta el sistema poder y qué es lo que está haciendo el Estado a ese sujeto individual dentro de la sociedad. Poner eso en comunicación y él lo llamó de una manera concisa, que no encuentro, y que todo esto tiene que estar mediado por una investigación heurística, que es básicamente lo que les estoy diciendo. Tener en cuenta todos los posibles puntos de vista y no solo centrarse y tomar en cuenta dos visiones, porque el individuo en sí piensa de diferentes maneras y eso dentro de una sociedad va a repercutir de cierta manera. Lina, aquí 30 segundos y terminas. Ya, la profe quiere hablar. Yo apoyo a lo que Lina acaba de decir, porque Habermas lo que nos indica es lo que también posteriormente, por ejemplo, Vygotsky también nos habla. Es que no nos podemos quedar en negativismo, sino que el ser humano tiene una herramienta supremamente poderosa que es la comunicación, que es el que le permite hacer un proceso crítico y de construcción del conocimiento que también le ayuda a salir precisamente de esa oposición digamos así, a la realidad y a la verdad. Entonces Habermas apoya a que al ser humano debe de hacer uso de la crítica para poder separarse del negativismo. Listo. Yo hago ahí una intervención con el tema, la pregunta de nuestro compañero. También es que el ser humano no es estático, ¿no? Es un ser cambiante todo y estamos evolucionando todo el tiempo. Y también de la parte del aporte que podemos hacer desde la educación es enseñar a pensar, no enseñar a tener pensamientos, sino enseñar a pensar, a criticarnos, a cuestionarnos, pero en una crítica constructiva y no destructiva, como vamos a deshacer todo lo que tenemos en este momento y vamos a empezar de ceros, sino de lo que hemos aprendido de la historia, empezar a construir. A la parte de la modernidad nos tenía la esperanza de que las cosas iban a cambiar, de que la violencia iba a reducir, y aunque sí es así, de que la violencia viene reduciendo, ya no se ve como antes, ya tenemos pues normas para podernos respetar. También tenemos en cuenta de que el ser humano tiene que evolucionar y necesita pasar de esa serie de cosas para poder empezar a crecer como individuo, es valernos de nuestra propia razón y a partir de ahí a construir. Y además es que la política se creó ¿en qué? En pro del pueblo, porque de ahí viene la palabra. Entonces, es a construir en conjunto entre los dos, entre individuo y sociedad. Ahí termino y le doy la palabra. Entonces, acá tenemos a nuestro compañero Sergio. Te voy a dar la palabra. Continuamos con Emily, Alejandra y Hugo, y vamos de últimas Nelo y Jonathan. Entonces, yo levanté la mano hace rato. ya, pero en el otro segmento les doy la palabra a los que me hacen falta para poderles dar la palabra a todos. Entonces, Sergio, tienes 2 minutos, adelante. Bueno, a mí me parece muy importante destacar que la modernidad, ante todo, como metarrelato, ¿sí? Prometió en gran parte dar solución a un sinnúmero de problemáticas que emanaban, pues digamos, en distintos ámbitos de la sociedad, ¿cierto? La modernidad se apoyó siempre desde una perspectiva netamente racional y pues la escuela de Frankfurt identifica claramente que esta racionalidad exacerbada realmente pues no produjo mejoras sustanciales dentro de la condición humana, dentro de las perspectivas culturales. En este sentido, es posible hablar, ¿sí?, de una instrumentalización de la racionalidad o de la razón, ¿sí?, lo cual no hace más que evidenciar que la razón o el pensamiento, las estructuras culturales, tendieron a pensarse más bien desde una lógica netamente tecnocrática, ¿sí?, lo cual lo visibilizamos en distintos niveles administrativos, niveles académicos, un sinnúmero de ámbitos. Ahora, la pregunta que plantea Carlos es sugerente en qué medida en que no nos podemos quedar en la mera crítica, sino que debemos abordar o entender de qué manera, ¿sí?, desde la academia y desde el lugar desde donde surge la academia, esto es la universidad, la escuela,
cómo podemos proponer o qué hacer frente a esta instrumentalización de la razón, es decir, a esta perspectiva tecnocrática. Y veo que hay ejercicios muy importantes que de hecho señalaban al principio de la lectura, que fueron los elaborados por pedagogos críticos como Henry Giroux, ¿sí? Y el mismo Peter McLaren, que a grandes rasgos predican, ¿sí? O nos indican que la posibilidad de ir en Compañero, contra, 30 segundos eso, para que concluyas. que la posibilidad de ir en contra de esta instrumentalización de la razón está en crear espacios de pensamiento político y emancipación frente al sistema, frente a esa alienación que muy bien describía Lina. Entonces, creo que la posibilidad está en eso, en hacer un proceso de alfabetización política fuerte, ¿sí? Que propenda hacia la creación de escenarios críticos frente a la realidad. Gracias. Gracias, compañeros. También les voy pidiendo el favor de que vayan bajando la manito para yo saber quién hace falta. Entonces le doy la palabra a Emily. Le había dicho que después de Hugo seguía Emily. Listo. Respecto pues a la pregunta que hace Carlos, eh, considero señalar los siguientes aspectos, y es que pues por un lado está la negatividad y por el otro lado el pesimismo. Quisiera de pronto que Carlos me corrigiera porque yo lo tomé más es desde el lado de ese pesimismo con el que se le da, pues digamos, un eje pues a esa teoría crítica a partir de lo que se llama la crisis de la modernidad. Entonces, pues a partir de allí, también de preguntarse, y pues eso es como un hábito que tenemos las personas, especialmente desde el área de la educación, el cómo se debe hacer algo o cómo no se debe hacer algo, pues de alguna manera depende de la postura que se asuma, y además nunca va a ser una respuesta que el todo esté a favor con lo que nosotros pensamos o nos proponemos debido a la subjetividad, ¿sí? Y pues en este sentido, ¿cómo puede la educación, o pues yo lo tomo más desde la pedagogía crítica, más que de la educación crítica, resaltar las capacidades? Pues lo hace a través de lo que se han marcado, por ejemplo, desde Dewey con la democratización del conocimiento, donde dice, como decía ahorita la compañera Claudis, y es que en efecto los seres humanos somos cambiantes. Entonces tenemos un cerebro que tiene la capacidad de moldearse y de reformularse las cosas con las cuales pues ha crecido, ¿sí? De alguna manera nosotros crecimos con unas creencias, bajo unos preceptos éticos y morales, pero con la educación, con el trasegar del tiempo, con la forma en la cual nos hemos educado y nos hemos relacionado con otras personas, pues hemos cambiado esas posturas, algunos, con las que crecimos. Entonces, si yo creía en algo, creía en, por ejemplo, en la religión o en cierto proyecto político, Emily, 30 segundos para que es concluya. gracias a la educación y a esa plasticidad que pues al día de hoy no puedo creer, o considero que eso que creía antes tenía ciertas deficiencias. En efecto, es como revisarse y estar siempre con ojos de observador, lo que nos propone esa teoría crítica. Gracias. Le damos la palabra a Alejandra. Gracias, compañera. Bueno, respondiendo a la pregunta de cómo puede la educación crítica, bueno, la pregunta abordando las capacidades y potencialidades humanas, voy a tocar tres aspectos importantes. Uno es que en definitiva siempre se ha estudiado el comportamiento del sujeto y el rol que cumple el sujeto en la sociedad y en la parte educativa, en la escuela, pero aún así se sigue teniendo el concepto en muchas ocasiones, y es lo que trabaja el positivismo, de que el hombre se limita a cumplir con ciertas actividades individuales que ha construido él mismo, pero que aún así termina siendo un objeto y termina siendo un sujeto de acontecimientos. Entonces, por un lado está el concepto de sujeto, y deja ver que, o sea, en las lecturas deja ver que el individuo
como sujeto se ve como un objeto. Entonces, reaccionamos como seres autómatas, mas no somos críticos frente al tema de la educación. Entonces, primero, frente a la pregunta hay que repensar o hay que reconstruir la concepción que se tiene de sujeto en la sociedad y de cómo el sujeto puede empoderarse frente al el pensamiento crítico que tiene para hacer un cambio efectivo en la educación y en el sistema, en la sociedad como tal. Eso por un lado. Por otro lado, frente a la irracionalidad, entonces decía la lectura, de una u otra manera es lo que estamos viviendo porque somos seres racionales, pero al actuar hacemos cosas desde la irracionalidad. Entonces terminamos jugando un papel desde la moral y desde los hechos que finalmente nos deja ver que aunque somos racionales, el actuar como tal es irracional, porque cometemos el error de hacer las cosas de esa manera y de una u otra manera pensar que estamos haciendo un cambio, pero que finalmente ese cambio no es positivo. Compañera, 30 segundos para que Sí, señora. Entonces, sigue existiendo que la función crítica del hombre ha sido suprimida. Y por último, para terminar, me parece muy importante retomar un concepto pues que no conocía, pero que me parece muy interesante, es el concepto de la reificación. Entonces, es considerar a un ser humano consciente y libre como si este ser humano no fuera consciente ni libre. Entonces, es un concepto que tocan en muchas partes de la lectura y nos hace ver de una u otra manera que realmente el ser humano sigue siendo como la base en todo el sistema mercantil y terminamos siempre siendo un producto de algo. Entonces, más no un cambio como tal, porque es nosotros los que construimos la realidad, pero finalmente terminamos siendo el tercero del que nos mueve la masa, pero nosotros somos los que proponemos. Finalmente el ser humano es el que propone conscientemente, pero terminamos siendo el objeto de esa empresa, el objeto de ese comercial, el objeto de toda la parte mercantil y de todo el producto. Esa es mi intervención. Muchas gracias. Gracias, compañera. Le damos la palabra a Hugo, que tenía una intervención. Continuamos con Miller. Terminamos con Jonathan y Nelo. Compañero Hugo, ¿estás por ahí? ¿No? Entonces sigamos con Miller mientras que Hugo se une. Pero, bueno, no, ahí te iba, no creo que como yo fui el que ahorita hice la pregunta, o sea, ¿puedo volver a contestar sobre esta misma? O Claro no que sé. sí. Adelante. ¿Y Hugo? Espérame a ver. ¿No? ¿Escribió algo y no? Hugo está ausente por el momento, entonces adelante. O No, le yo damos la siempre, palabra a Jonathan. bueno, sí, dale a Jonathan y si quieres yo cierro. Pues, mientras que, porque me escribió acá. Listo, dale. Ah, Hugo me acabó de escribir que lo sacó de la sesión. Ya, entonces, Jonathan, ¿estás? Sí, aquí estoy. ¿Ahí me escuchan bien, compañeros? Bueno, digamos que, pues para responder a las dos preguntas, no sé si se fue el tiempo, que es más o menos qué se puede hacer desde la educación. Yo pienso que hay que iniciar desde lo que decía Habermas, de rehabilitar la comunicación, de hacer mesas de trabajo donde realmente diferentes personas de diferentes disciplinas se vuelvan a sentar, vuelvan a pensar sobre la realidad que estamos viviendo, sobre lo que hemos vivido y lo que vamos a empezar a vivir de aquí en adelante. Decían que los burgueses iniciaron así, con esas mesas de trabajo, y a partir de esas mesas de trabajo fueron teniendo más influencia en las decisiones políticas. Y yo creo que al sentirnos de alguna manera involucrados en la política, de esos espacios que realmente los gobernantes nos dan, creemos que ya con eso está. Y desde la educación no nos sentamos a realmente ayudar a la persona a pensar, a ser más críticos, y eso es lo que nos está realmente afectando en estos momentos. Yo creo que cuando se habla de educación no es solo sentarse con un menor de edad en un colegio, sino llevarle esa educación a las diferentes personas.
digamos, a una persona de la tercera edad, a una persona que está trabajando y solo se dedica a trabajar, y que uno escucha realmente qué es lo que ellos piensan, qué es lo que ellos ven desde su perspectiva. Y a partir de eso, ahí sí generar un movimiento que pueda influenciar en las decisiones políticas. Eso para mí, eso es lo que hay que hacer desde la educación. Gracias, compañero. Nelo, tienes la palabra. Bueno, pues pasando, digamos, con lo que acaba de decir el compañero, John Dewey, pues para eso nos da la parte de la educación, en la cual no es una preparación para la vida, sino que la educación es la misma vida y no se educa para formar ciudadanos, sino tenemos la vocación de formarlos para una estructura democrática y participativa en la misma. Obviamente, pues también se apoya en McGrath, en Peter McGrath y en G. Dux, en cambiar esa educación bancaria que tenemos, y siempre ha sido así, y nuestra labor es cambiar esa parte, volvernos más constructivistas y críticos, no criticones, y buscar ese punto de equilibrio. Obviamente, pues, tanto Dewey como McGrath y Dux nos dan la parte de que no debemos estar siempre lineados, ni esa parte lineal, sino tenemos que hacer, como dice la profesora, un diagrama circular en la educación. Por eso siento que la pregunta, el negativismo que tenemos en la primera escuela, es que somos en esa época lineales. Ya cuando hablamos de Habermas, él dice que toca pues buscar una solución y ser más autocríticos y buscar el punto de equilibrio. Ese es el punto que pues ya todos hemos aportado sobre la misma parte, ¿no? Gracias, compañero. Le damos entonces, sigue la palabra con María Teresa, que nos tiene levantada en la mano, que voy en orden de cómo la han levantado. Bueno, buenos días para todos y para todas. Bueno, pues en realidad yo quiero hacer como énfasis en 3 cositas. La primera, en relación al negativismo, no podemos desarticular el contexto histórico en el que surgió esa primera generación de la escuela de Frankfurt, que fue en 1920 y algo, si no estoy mal, y que luego ellos se ven inmersos en la Gran Guerra, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues lo que hace que realmente pues ellos tomen esa postura negativista de la cual nos comenta el compañero Carlos, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que desligar el nacimiento de las teorías a su contexto. Ahora sí que hay que hacer. Creo que con el tiempo ya Habermas lo empieza como a fortalecer, pero hay algo muy bueno, y es que empiezan a detectar como las falencias de la modernidad, de toda la modernidad. Dentro de la misma modernidad empiezan a hacer esa crítica, y crítica realmente es cuando uno habla de una postura con respeto y con proposición. Entonces, para mirar a ver qué se puede hacer. Y en eso, ya aterrizándolo al contexto actual, hay una cosa que seguimos replicando, y es el tema del progreso. El progreso está sumergido en todas las áreas del saber. Y en ese sentido también hago colación a cómo se está llevando la educación a nivel universitario. En un programa que yo veía que hablaban sobre cuál es el problema de la educación, porque generalmente siempre hacemos énfasis del sistema educativo, el Estado no nos cumple, pero ¿qué pasa con las universidades? Realmente desde las universidades es que se está generando profesionales, tanto en el área de educación y en las demás áreas, tanto administrativas como desde las humanidades. ¿Y qué tipo de profesionales se está llevando a cabo? ¿Qué tipo de profesionales? Un profesional que está sujeto a lo que en algún momento fue la ilustración, con solamente llenarnos de datos y de conocimientos, y eso era lo que realmente valía, o personas y profesionales que realmente puedan analizar su contexto, su realidad, para ver qué tipo de transformación se puede hacer desde lo positivo, desde lo constructivo. Eso es lo que quería opinar. Gracias, compañera. Apenitas. Entonces, seguimos con Sonia, que va en el orden de levantar la mano. Compañera Sonia, ¿estás? Sí, espérate que no pude. Sí, siguiendo con lo que han dicho mis compañeros, yo creo, y con base en la lectura,
nosotros somos historia y a partir de la historia deconstruimos o reflexionamos sobre la misma. Entonces nosotros no podemos olvidar que estamos supeditados como a esas evoluciones que hemos tenido como ser. Al principio yo creo tanto del positivismo y después llegar al pragmatismo, el ser humano se descubrió y empezó a pensar sobre sí mismo. Es ahí cuando yo quiero abordar como la importancia ahorita, con base en la pregunta que hizo el compañero, qué se podría hacer desde el campo de la pedagogía crítica, es retomar las humanidades y retomar ese humanismo. ¿Por qué lo digo? Porque a partir de Habermas y el poder comunicativo, se podría, como por decir, romper todas esas hegemonías o todo ese poder simbólico que se ha ido construyendo a partir de la historia. Y esto, ¿cómo se podría vislumbrar o cómo se podría dar desde las humanidades? Cómo el lenguaje se ha expandido también el cerebro para que nosotros respondamos a esos retos de la sociabilidad, a esos retos educativos. Ahí mismo tenemos como la herramienta para poder hacer esa deconstrucción y que con esa deconstrucción se dé la reflexión crítica hacia los mismos estudiantes. Me hago como referencia de un metalenguaje y un metaconocimiento de sí mismo, o sea, como empezar desde lo micro a lo macro, desde que el ser se descubra a sí mismo y piense sobre sí mismo para después pensar sobre su sociedad. Yo creo que de ahí es donde debemos empezar como a repensar y a pensar las mismas formas de pensar y de enseñar y así mismo de ver el contexto en el que estamos inmersos y al que estamos acercando al estudiante o acercándonos a nosotros mismos como docentes en esa comprensión misma del conocimiento. ¿Eso para qué? Para transformarlo, porque en últimas lo que debemos hacer es transformar lo que no creemos o lo que no está bien en la sociedad. Y eso como se da a través del lenguaje, a través de la comunicación y a través de nosotros mismos tomar como acto propio la acción sobre, digamos, los medios de comunicación, los diálogos en la misma 30 academia. segundos para que concluyas. Bueno, en sí es eso, es redescubrir y descubrir las humanidades y los mismos estudiantes, la misma aula y la misma sociedad académica. Recordar que no solamente como el cambio se viene dando solo desde la educación, sino también a nivel social, a nivel de las instituciones, a nivel político. Entonces eso es una red de lenguaje y de cambio en sí mismo. Gracias, Sonia. Les voy a pedir el favor a los compañeros que ya han hablado que por favor vayan bajando la manito para poder tener el orden y le damos la palabra a Kinder A, que no sé quién es. Ay, soy yo, qué pena, es que estoy con el del colegio y no pude cambiarlo después. Tranquila, ¿cómo es tu nombre? Lady Sua. Listo, Lady, adelante. Listo, pues yo voy a hablar un poquito de la pregunta que hizo Mile. Yo lo veo más como parte de docencia y lo veo desde la parte de humanidad, ¿no? El hecho de cambiar el mundo no es cambiarlo solamente con el hecho de decir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, que en una época se hizo, pues vamos a incluir a los que tienen necesidades especiales, pero no dejábamos de quitar ese cliché de necesidades y de intentar dejarlos a un lado del salón, de intentar hacerlo de una manera y de otra. Yo creo que este cambio se puede realizar de manera más perspectiva de decir, no todos somos personas normales, sino que hacemos parte de esa anormalidad. Y hacerlo dentro del salón, por lo menos yo hice una investigación sobre cómo enseñarle a personas sordas inglés. Y si tú te metes en ese cuento, tú te das cuenta que obviamente para empezar a enseñarle a otras personas que para ellos su primer idioma es el lenguaje de señas, pues lo más importante es que tú como docente de inglés aprendas ese mundo también. O sea, que estás siendo también influyente dentro de un mundo que tú sientes que es excluyente. Entonces creo que es de parte y parte, porque si somos con necesidades, pues obviamente para mí el exterior, tú eres el de la necesidad, yo estoy bien. Y si lo ves desde la otra parte, es exactamente lo mismo. Entonces creo que nosotros también podemos empezar a ver eso y a ver ese cambio, no solamente de personas, sino también de
en cuanto a la educación, en qué herramientas yo necesito y cómo las puedo aplicar. ¿Listo? Gracias, Lady. Le damos la palabra a Cecilia. Sí, señora, gracias. Pues mi intervención es muy chiquita. No quiero parecer romántica, pero veo que pues en la lectura se habla mucho de irracionalidad, de razón, de moral, teoría crítica. Y con base en la pregunta que hace el compañero, que cómo puede la educación crítica que adeuda esa negatividad resaltar las capacidades y potencialidades humanas. Yo digo que un valor y un factor importantísimo para mí es el amor. Y indiscutiblemente para mí, si le ponemos amor a lo que nosotros hacemos, y en este caso para enseñar o para resaltar las capacidades de alguna persona, es con amor. Tenemos que mirar muchísimo más allá de si la persona, digamos, es, no sé, se me ocurre que sea malo para matemáticas, pero si podemos rescatar de que esa persona tenga una capacidad o una potencialidad en otro sentido, podemos llegar a explotar de esa manera. Y no, estoy casi que segura que con amor, con atención y mirando otras potencialidades, podemos llegar a cambiar de alguna manera algunos pensamientos de muchas personas. En este caso, no sé, niños, por ejemplo. Si yo como docente llego al salón y soy la primera que llega brava, de mal genio, y no hago que mi clase sea como creativa, amena, de entrada el estudiante le va a coger pereza a la clase. Y eso pasaba cuando yo era estudiante de bachillerato, de primaria, que nomás el aspecto físico de la profesora me causaba terror y ya no quería entrar a esa clase. Cecilia, tendrás segundos para que concluyas. Definitivamente creo que el amor es importantísimo para de pronto resaltar potencialidades y capacidades humanas para poder enseñar. Gracias, compañera Cecilia. Lo que dices es muy importante, y también enseñar a nivel de las emociones, ¿no? De la inteligencia emocional. Va más o menos por ahí. Le damos la palabra a Yuri. Bueno, con respecto a la pregunta del papel de la educación frente a todo lo que está sucediendo, yo creo que es algo muy valioso reconocer, bueno, qué tipo de educación, ¿no? Y para qué estamos educando. Entonces, yo creo que también es importante reconocer desde el contexto, desde la realidad, para poder transformar, ¿no? Entonces, creo que es importante que en las personas a quienes estén dirigidas pues, la educación, primero sean capaces de reconocerse, ¿sí? Como ser, como personas, pero también que reconozcan su contexto, es decir, que yo creo que en la educación no hay como un recetario, ¿no? Es decir, que esto más esto nos va a dar esto. No, yo pienso que eso empieza desde el reconocimiento, desde lo próximo, lo cercano. Es decir, que tienen que surgir unos procesos bien creados, pero desde cada uno, ¿no? Desde los grupos, empezarse a reconocer para poder hacer pues transformaciones. No pienso que también el hecho de traer muchos modelos y de diferentes partes que sea como el éxito, no, pienso que hay que construir desde lo interior para poder hacer una transformación efectiva. Gracias, les pido el favor a las compañeras que ya hablaron que por favor vayan bajando la manito. Le voy a dar la palabra a Lina y seguimos con Luisa Fernanda. Uy, es que quería aportar de una cosa que dijeron ya hace mucho atrás, porque pues en efecto han seguido dando puntos de vista bastante importantes.
pero pues siento que a nivel general lo que quería aportar era también el concepto de la legitimidad que nos habla el texto, que siento que pues tiene que ver mucho con todo lo que han hablado de que desde qué punto crítico se puede hablar, porque pues siento que la legitimidad, y es lo que siempre ha conflictuado un montón también, quién tiene la verdad, quién tiene la razón. Porque pues en efecto son muchos puntos de vista los que uno tiene que tener en cuenta para intentar hallarle una razón de ser a las cosas, tanto como una teoría crítica, una pedagogía crítica, un individuo crítico, un pedagogo crítico. Entonces siento que realmente es como un proceso que está en total cambio todo el tiempo, como lo decía Vanessa también, pues que el ser humano no es estático, es de cambios todo el tiempo. Y si uno como ser humano individual es un proceso cambiante, pues nuestros estudiantes también lo son, tanto a nivel social, tanto a nivel individual, emocional, y todos estos factores pues juegan un punto importante en el crecimiento de todos. O sea, es como la paradoja de, sí, es que eres un individuo, pero no nos podemos enfocar en ti, pero si no nos enfocamos en ti, en el rol social y dentro de la sociedad tampoco va a poder encajar. Y siento que eso es lo que también se conflictúa un montón, viéndolo desde lo que yo he estudiado, que es las artes. Los procesos de investigación en artística son muy, muy complicados, porque lo que siempre se ha querido hacer es como que, o sea, la investigación artística es muy de emociones, de sensaciones, muy contextual. 30 segundos, compañera, para que... O sea, cómo eso va a encasillar dentro de una rúbrica o de estándares ya configurados dentro de las investigaciones a nivel general, como las ciencias. Eso es lo que también se conflictó un montón, cómo sistematizar experiencias. Y siento que eso también va muy de la parte de todo lo que nos preguntamos como dentro de la pedagogía, o sea, cómo entrar a investigar ese tipo de cosas, qué hacer. Y siempre estamos buscando un manual de, bueno, tengo que hacer esto y esto y esto. Y dentro de lo que estamos viendo en la contemporaneidad es bastante difícil tener un manual exacto para hacerlo. Gracias, compañera. Algo muy interesante que nos dice Lina también es que no todos somos buenos para todo, ¿no? Y si todos fuéramos buenos para lo mismo, pues no existiría ni sociedad ni construcción. ¿La profe Lina quiere hacer una intervención? Adelante, profe. Pequeñita. De hecho, precisamente Adorno hace una crítica bastante fuerte a los de artes para la época, ¿no? Porque la verdad él decía que los artistas no estaban éticamente, no estaban actuando de manera ética porque solamente plasmaban la realidad que para ellos era en el momento, pero no posterior. Y no lo que podría pasar posterior. Y una de esas era el hecho de que la enfermedad de los seres humanos no es solo de carácter biológico, sino es de carácter social. Gracias, profe. Entonces seguimos con nuestra compañera Luisa, después va José y ya les digo quiénes siguen interviniendo. Entonces, Luisa, adelante. Gracias. Bueno, hay muchas cosas que han hablado todos mis compañeros que son muy valiosas y quiero hacer como un resumen un poquito de todo, de la lectura de lo que ustedes han dicho y pues también de mi opinión. Nos preguntan particularmente por el tema de la negatividad. Pues no podemos dejar de lado que lo negativo, lo oscuro, lo que genera dificultad, controversia, turbulencia, siempre nos va a llevar a la luz. Entonces, aprendemos de nuestros errores, cuando caemos nos levantamos y vamos como en ese proceso de aprendizaje, desaprender, volver a aprender, mejorar cada día más. Entonces, retomando un poquito lo que Habermas nos dice sobre el mundo de la vida, mi opinión entonces es que debemos aterrizar ese mundo de la vida como un espacio donde todo, todos y todas confluyen, las ideas, las discusiones, y esto nos exige que escuchemos atentamente para comprender. Ahí se resaltan estos valores de la comprensión y de la tolerancia en la medida en que cuando comprendemos las realidades de los otros, los contextos, las situaciones particulares, esto nos provoca
y da paso a la apertura de la comunicación, espacios de comunicación para generar acuerdos. Retomo un poquito lo que mencionaba Cecilia también, que el lenguaje, ¿no? El lenguaje del amor, el lenguaje del ejemplo, cómo somos inclusivos, como decía Vanessa, cómo reforzar esa inteligencia emocional con frases motivantes como tú puedes, tú eres capaz. Entonces, estamos haciendo esos refuerzos positivos diariamente y todo esto pues confluye en el aspecto comunicativo, ¿no? Que es el que Habermas como que a mi parecer me muestra y me ilumina pues para continuar en esta labor desde la educación. Obviamente todo esto que he mencionado pues también se aplica de forma muy influyente y muy importante, muy significativa en el sentido general, no solo desde el tema educativo, sino en el mismo trato con los otros, en el empoderamiento que hacemos de nuestras familias, nuestros estudiantes, para repercutir posteriormente pues en las estructuras que están, digamos, en este momento un poco más alejadas, que serían las estructuras del poder, del Estado, los sistemas culturales. Pero bien, podemos empezar desde el yo. Muchas Tiene gracias. 30 segundos. Ah, bueno, perfecto, terminaste apenas. Algo importante que nos decía la compañera es el efecto Pigmalión, ¿no? Que aplica en todos los aspectos de nuestra vida y es poderles decir a las personas qué pueden hacer. Ese efecto Pigmalión funciona para todos y los que son papás se los recomiendo muchísimo. Le damos la palabra a José, seguimos con Luz Dari, Hugo, Carlos Mauricio y terminamos ese primer segmento para darle la réplica a Carlos Arturo que me la está pidiendo hace rato. Entonces, adelante José. Bueno, básicamente, ante las preguntas que dan mis compañeros, ¿cómo podemos hacer que la educación crítica impacte y resalte las capacidades y potenciales del ser humano? Principalmente creo que Habermas, en su teoría social aplicada al capitalismo avanzado, se enfoca en la teoría de la acción comunicativa, que es una parte importante en la que se empieza la sociedad a moldearse para tener un diálogo. Me parece importante que resaltan que la política es algo que cambia al humano y que el poder va muy ligado de la política y que menos política y más filosofía. Cómo el saber con su poder puede intervenir en el poder de la política, cómo podemos cambiar nuestros políticos y cómo podemos cambiar el Estado y la democracia. La cultura es el único bien que se hace más grande cuanto más se participa. Ahí quiero enfocarlo en la universidad nació para hacer un ciudadano global. La universidad en un principio era internacional. Las universidades eran en latín y se hablaban con diferentes personas en Europa y congregado a diferentes nacionalidades. Entonces es cómo podemos enseñarle a las personas a ser un ciudadano global y cómo tener estos conocimientos generalizados que impacten en la ética del ser humano, que unido con las ciencias sociales y la filosofía pueden crear una teoría crítica de la sociedad, impactando positivamente en los pensamientos pues, de las personas y cambiando pues su chip y mejorando la calidad de vida. Ahí me parece, hay un nuevo paradigma que es cómo nos estamos especializando tanto hoy en día. Hoy en día somos muy especializados y si tuviéramos una educación más sólida de carácter general, un profesional podría ser mucho más versátil. Digamos, un abogado podría hacer cosas de arquitectura. eh, es algo que se hacía en la Edad Media, que lo hacían los grandes pensadores, Miguel Ángel, que lo hacía Da Vinci. Ellos no solo se especializaban en un área del saber, sino que José, ellos 30 segundos para que concluyas. sí, ya concluyo. Ellos trataban de tener un pensamiento global, algo generalizado, algo que hace que todas las personas podamos desarrollar diferentes capacidades. Todos somos buenos para muchas cosas y podemos sacarlo a flote. En cambio, hoy en día, si un abogado es un abogado, no puede hacer otra cosa y si le cancelaron su tarjeta profesional, no puede hacer nada más
y se estanca y estancamos el proceso educativo. Ya finalizo. Gracias. Gracias, José. Brian, por ahí me estabas escribiendo que habías levantado la mano hace rato, pero no veo tu manito, por eso no te había dado la palabra. Entonces, apenas termine el compañero Carlos Mauricio, te doy la palabra para que Carlos Arturo pueda hacer la réplica. Seguimos con Luz Dari y después vamos con Hugo. Bueno, compañeros, yo me remitía, no sé, con todo lo que se discutía directamente al aula, donde encontramos como tantas potencialidades, ¿cierto?, que a veces no son vistas y tanta diferencia que se encuentra en el aula. En ese sentido, pues miraba un poco el planteamiento de Habermas, pues respecto a la construcción del conocimiento, donde él habla y hace, digamos que un acercamiento entre el sujeto y el objeto. Habermas dice que el lenguaje pues debe estar al servicio de la coordinación social, ¿sí? Y pues en ese sentido, digamos que toda la parte cultural, las creencias, todos los nichos que encontramos en cada individuo que se acerca a nosotros, a los estudiantes, a los niños, a las niñas, a los jóvenes, pues cada uno trae su bagaje cultural que han sido enseñado en su comunidad indígena, en su comunidad negra, en su casa, en su familia, ¿cierto? Con toda la multiculturalidad que puede existir, pues digamos que en cada uno de los campos sociales. En este sentido, pues me parece importante decir que los comportamientos son racionales y obedecen pues a lo que nos han enseñado desde la cuna. Y creo que es una actividad de reconocimiento, ¿cierto? Quizás los niños y niñas, yo tenía el año pasado un niño indígena que él no se disfrazó para el 31 de octubre y él se fue con su atuendo autóctono a la clase y los demás niños lo miraban impactados y le decían, hombre, ¿cómo es de rico saber de esta cultura y saber de este niño que es tan diferente, ¿no? Digamos que la pedagogía crítica, pienso yo, nos debe dar las herramientas para llevar a todos los niños, niñas, a los jóvenes que se nos acercan, que están en clase, pues a cambiar esas condiciones pues que han sido como opresoras, ¿no? Que si eres negro debes estar apartado, que si eres indígena pues tú no sabes, que debes hablar en tu dialecto en otro lado porque aquí no puede ser aceptado, que no podemos ser excluyente con un niño o una niña pues que no tenga las mismas capacidades, ¿cierto? Que piense un poco más lento, pues cómo hacemos como para tenerlo, y la pregunta que decía el compañero, pues de cómo hacerlo a nivel educativo, cómo cambiamos esos paradigmas en el aula, que él decía que la profe le señalaba que la palabra paradigma no era como la adecuada, pero pues que pienso que cómo podemos desde el aula cambiar todas esas condiciones adversas que tienen los niños y las niñas para estar en nuestro contexto y que sean incluidos. Ese es mi punto de vista. Bueno, ya te iba a dar los 30 segundos para que concluyeras. Gracias. Entonces seguimos con Hugo, Carlos después, Brian, concluye Carlos, replica Carlos Arturo y Carolina. En el siguiente segmento te doy la palabra de primeras. Entonces, adelante, compañero Hugo. Bueno, ya la pregunta y voy a resumir y la conclusión de lo que voy a hacer es eso. Ya la pregunta que hacen de cómo puede la educación crítica le quitaría la palabra crítica y considero que la pregunta no podría tener esa palabra y me explico y tomo un ejemplo de los comentarios que se han hecho. Y esa es la pregunta de por qué nosotros los 29, las 30 personas que estamos acá. Hay personas acá que ya tenemos un conocimiento y tenemos diferentes opciones para presentarnos y pararnos delante de un auditorio para transmitir ese conocimiento. Un ejemplo en el caso particular en las universidades, porque he indagado, lo que están pidiendo ahorita para ejercer una profesión de docente es un diplomado. Tenemos opciones de poder tomar la vía fácil o cogemos la opción de prepararnos para transmitir un conocimiento y llegar a este tema de lo crítico y por eso lo elimino de la pregunta. También quiero partir de la base que a mi modo de ver la sociedad no está en crisis. La sociedad es sociedad y como seres humanos estamos en un proceso de evolución constante y de desarrollo. Y eso lo hacemos a través de una educación porque la educación nos genera un poder. Ese conocimiento que nosotros adquirimos en las instituciones lo transformamos en poder
y eso nos lleva a buscar nuestra libertad, nos lleva a igualarnos ante el maestro para estar un escalafón más arriba y buscar esa transformación. Para eso precisamente nosotros accedemos y buscamos un conocimiento constante. Todos aquí hemos estado y por eso estamos acá, estamos buscando una especialización más a un título que ya tenemos para tener un poder de conocimiento y poder aplicarlo en la educación. Entonces no es que la educación no es que estemos en una educación que deba ser crítica, porque considero que la educación realmente es un proceso donde nosotros tenemos que llegar a un espacio reflexivo para cambiar a la sociedad. La educación nos da, no es que la educación crítica, a mi modo de ver, no es que nos dé capacidades o nos dé más potencialidades para poder ser alguien en la sociedad, no, sino sencillamente nos formamos para poder interactuar en una sociedad. Entonces ahí es donde vemos que estamos sacando profesionales donde las faltas de reglas o la falta de criterio de oposición está generando profesionales con una actitud pasiva y irresponsable que no están haciendo procesos críticos a la sociedad. Entonces yo la pregunta no la pondría en ese sentido, sino terminaría y pondría la pregunta distinta. ¿Qué pasó con la educación que ya no está generando cambios sociales? Pues a mi modo de ver la respuesta es que la educación ya no es crítica, porque se la llevó el mercado, se la llevó el consumismo. Entonces vendamos títulos y no generemos transformaciones. Se perdió lo que es el espíritu de la educación. Gracias, compañero. Seguimos con el compañero Carlos Mauricio para su intervención. Vale, Carlos, muchas gracias. Dame un minutico, Carlos. Tenemos que tener una clara diferencia entre educación y pedagogía. ¿Sí? Porque no es lo mismo. Cuando yo hablo de una pedagogía crítica, es un concepto más científico. La pedagogía es la ciencia de la educación. La pedagogía no puede existir sin la educación, mientras que la educación sí puede existir sin la pedagogía. La pedagogía es este concepto teórico, científico, que se le da a la educación, en el cual también confluyen métodos, técnicas y metodologías, toda la parte didáctica. Mientras que la educación es esa parte práctica. Entonces, en este momento lo que estamos es tratando, sí, de mirar lo que nos hablaba la compañera, creo que la profesora María, me parece, que nos hablaba de que teníamos que contextualizarnos. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa teoría crítica, como teoría, se para en una época totalmente diferente a la nuestra. ¿Listo? Solamente era ese, la diferencia. Gracias, profe. Adelante, Carlos. Gracias, muchas gracias. Precisamente iba a hacer un poquitico de énfasis en eso, y es en el deber ser. Y ese deber ser de acuerdo a la sociedad que se está viviendo en el momento. No es lo mismo el deber ser que teníamos en los años 30, 1930, o el deber ser que tenemos en este momento. No es lo mismo el deber ser que teníamos en diciembre del 2019 al deber ser que tenemos ahorita en agosto, finalizando agosto de 2020. Entonces eso nos pone en un contexto diferente. Ahora, sobre el deber ser y lo que está ocurriendo en la realidad, y eso es uno de los aportes que se hacía en la lectura, como lo decía Haberman. Entonces, hay que ubicarnos en eso y mantener el proceso crítico, porque estamos metidos en un sistema que incluye toda la sociedad, y recordemos los términos de sociedad, y es que para tener sociedad tenemos unas reglas establecidas, y dentro de esas reglas establecidas vamos construyendo todo el tiempo. Como esto es un sistema, el sistema es vivo, y todo el tiempo está evolucionando, como lo han venido mencionando varios compañeros. Y si todo el tiempo está evolucionando, la verdad verdadera no existe. Se va construyendo en cada proceso, se va construyendo todo el tiempo. Es importante entenderlo para poder pensar hacia futuro cuál es nuestro propósito, cuál va a ser nuestro puerto de llegada, y a partir de ahí empezar a construir una línea que nos permita direccionar y diariamente ir buscando la llegada a esa meta. Con el propósito de querer hacer un poco más crítica la situación, por eso se tiene que tener en cuenta todas las miradas, y no nos podemos parar desde solo un punto de vista para hacer un análisis, porque aquí se está hablando de un tema que se llama multidisciplinariedad, y necesitamos de todos, y no todo el mundo sabiendo de todo, porque perdónenme la expresión tan tonta que voy a hacer, pero así lo quiero hacer, es el que sabe de todo al final no sabe de nada.
Y sí estoy de acuerdo en mi posición de que en la medida que uno se puede ir especializando, hace aportes importantes porque el mundo cada vez es más complejo. Y esa misma complejidad nos invita a que en nuestra expresión o en nuestro desarrollo personal lo volvamos más simple para el resto. Digamos que es como mi aporte. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Seguimos con el compañero Brian. Gracias, compañeros. Brian, dame un momentico. Claudia, vamos ahorita después de Brian cerrando ya, porque a partir de lo que ustedes han hablado, creo que tengo que dejar claro algunos puntitos. Sí, Claro. profe. Después de Brian sigue Carlos Arturo con su réplica y terminamos esa primera parte. Listo, perfecto. Listo, gracias, compañeros. Bueno, básicamente los planteamientos que hacen Carlos y el primer compañero tocaban, yo creo que con esto podemos responder las dos cosas. Lo primero es que, pues, cómo podemos desde la docencia y la pedagogía empezar a, uno, cambiar esos, digamos, esos círculos viciosos que la profe manifestaba y lo que manifestaba el compañero. Entonces, creo que lo primero que hay que hacer es seguir aportando y fortalecer lo que ya viene pasando en los últimos años y es como la ampliación del abanico en los escenarios académicos, ¿no? La academia empieza a ser multicultural, empiezan a recobrarse y a hacerse evidentes ciertos aspectos académicos que antes de pronto estaban un poco desvalorizados, ¿no? Entonces, eso además debe tejerse pues con las políticas de inclusión, que creo yo que desde que no se pueda entretejer acuerdos y procedimientos con el Estado y con las políticas de educación y de la academia, no se va a lograr nunca mostrar de una manera amplia. Entonces, hacer políticas de inclusión, rescatando mucho lo que decía la compañera Lady, no con esa posición paternalista de ay, no, tú eres distinto, no, todos somos distintos, no, tú no eres pobrecito, más bien se le acompaña y se le dice, perdón la expresión que voy a utilizar, esta persona, este man es berraco, ella hace un proceso fuerte y eso hay que seguirlo alimentando. Entonces, este tipo de cosas, saber también con qué poblaciones estamos trabajando, saber cuáles son las condiciones, porque la educación, además de todo y el proceso, debe ser oportuno, ¿sí? Debe ser oportuno, preciso y acorde a la situación y al momento que presentar la población objetivo que estemos tratando de apoyar. Gracias, Brian. Entonces le damos la palabra a Carlos Arturo para que haga su réplica antes de la intervención de la profe. Bueno, yo les voy a pedir que me regalen unos 2 minuticos porque pues yo sinteticé en un cuadro que me salió un poco más grande de lo que quería las intervenciones de la mayoría. Entonces voy a intentar nombrarlos a todos. No sé si lo logre. De pronto alguien me falte, pero bueno. Entonces, lo primero es que Emily dijo que había una crítica a la modernidad, y sí, la crítica a la modernidad es un aspecto, digamos, sustentado dentro del paradigma postmoderno. Es decir, es algo que se ha utilizado muchísimo en la postmodernidad y precisamente sobre eso era lo que yo me estaba refiriendo en la pregunta. Esa negatividad es básicamente algo que se ha venido configurando como lo malo. Entonces, inclusive, durante los paradigmas de Skinner, los docentes lo recordarán, la pedagogía tenía una idea conductista en la que se anulaban, digamos, en gran sentido los sentimientos. Entonces, en la teoría psicológica, por ejemplo, en Estados Unidos, se menciona mucho que lo malo es algo que debe ser erradicado. Entonces los sentimientos de tristeza y ese tipo de cosas deben estar siempre en la parte negativa de la teoría. Entonces, si uno lo piensa, la hiperproducción y el hiperconsumo tienen que ver precisamente con eso, con una idea de felicidad a través del mercado, a través de la producción, a través del consumo. Y eso es básicamente algo muy malo
que ha afectado a la escuela, querámoslo o no. Entonces, claro, la negatividad también debe ser abordada por la escuela. Y yo creo que la pedagogía, la educación, la docencia, que son tres elementos diferentes, muy importante tener eso en cuenta, deben tener en cuenta que los sentimientos de tristeza, y precisamente porque también lo mencionó María Teresa cuando hablaba del contexto histórico en el que se habían dado estas teorías, tenían que ver con una negatividad como algo malo, ¿sí? Entonces ella decía, bueno, hay que entender que venían de la Segunda Guerra Mundial y demás, claro, y muchos de los pensadores que vienen de esa corriente tienen precisamente una noción bastante pesimista, ¿no? Que era lo que decía Emily. Lyotard, Bauman inclusive también lo tiene desde esa perspectiva, pero autores como Gadamer, como Italo Calvino, por ejemplo, no lo mencionan de la misma manera. Para ellos es muy importante generar diálogo en lugar de brechas. Y eso es parte de lo que creo que logramos aquí en este momento todos, ¿no? Todos con sus aportes dijeron básicamente, siguiendo a Habermas, que era necesario el diálogo, un diálogo democrático, de respeto, de tolerancia. Creo que eso está muy bien. Sergio dijo algo muy interesante y es que venimos de la instrumentalización de la razón y creo que eso es completamente evidente. Entonces, cuando Hugo mencionaba ahorita último que por qué la pregunta decía crítica, pues porque hace parte de una teoría crítica, es decir, no es que la pedagogía sea crítica per se, porque hay inclusive modelos pedagógicos como el tradicional, en los que los conceptos están dados y el docente es una figura todopoderosa, todo sapiente, que le da los conocimientos al individuo, al niño. Sí, simplemente lo Compañero, llena de cosas. discúlpame, te voy a dar un minuto más para que concluyas, ¿de acuerdo? Dale. Entonces, digamos, la teoría crítica es un aporte de la pedagogía moderna, en la que se hace precisamente una diferenciación clave, como lo mencionaba la profesora, de pedagogía, educación y docencia. Es decir, esas tres cosas son diferentes y son diferentes entre sí y de lo que es una institución. Es decir, cuando Hugo decía, es que, ¿qué ha hecho la universidad para dejar de ser influyente en la sociedad de ahora? Pues la universidad es una institución. Otra cosa es qué es la pedagogía, otra cosa es qué ha hecho la educación en esos conceptos. Y creo que ahí es donde está el aporte más valioso de lo que se dijo hasta el momento. Lo mencionó Luisa Fernanda, que dijo que a través de la oscuridad se puede buscar la vida. Es una moral que también retoma Habermas, retoma en el concepto de la democracia y a través de Karl Otto Appel en el concepto moral de la democracia. José Guillermo lo mencionó con la acción comunicativa, el tema del poder, el tema de que nosotros también somos entes de poder que pueden generar cambios sociales estructurales a través de la enseñanza, es decir, a través de dar un proceso de legitimación del otro. No solamente que yo soy el que conoce o yo soy el que tiene el título, sino que el otro también puede enseñarme a pesar de no tener ese tipo de cosas. Sonia Estupiñán lo mencionó en el cambio social. Creo que ahí está inmerso toda la idea de Martha Nussbaum, por ejemplo, del crear capacidades, ser capaz de darle a otro la posibilidad de crear sus propias herramientas. Y fue algo que también dijo Luz Dari. Y para terminar, quería decir que estoy muy de acuerdo con lo que mencionó Carlos Mauricio sobre la multidisciplinariedad, y yo agregaría la interdisciplinariedad, porque hacen parte también de la teoría crítica de la educación moderna, porque claro, la sociedad tiene unas reglas, pero esas reglas van cambiando, y hay unos paradigmas que juegan también en torno a lo que es la innovación. La innovación educativa, como ya ustedes sabrán, no es hacer cosas nuevas, sino utilizar las herramientas que ya tenemos para generar cambios y generar, digamos, cosas novedosas, es decir, que no se hayan aplicado de la misma forma antes y lograr generar cambios a través de eso. Y eso es una estructura de la ética y es una estructura de la pragmática como tal dentro de la pedagogía. 30 segundos, compañero. Creo que eso es todo, salvo lo que dijo Brian sobre la cultura, y creo que eso es muy importante, creo que es algo que fue el único que lo mencionó, es el tema de las políticas públicas, de generar políticas públicas de inclusión, también de generar una sustentabilidad para la población, es decir, tener en cuenta que la población también necesita unas aproximaciones específicas. No es lo mismo dar inglés, por ejemplo, en el Chocó o en La Guajira, que darlo en Bogotá, y es necesario generar ese tipo de discusiones a través del mercado laboral, es decir, que también los profesores sean bien reconocidos, bien remunerados y demás. Entonces
Entonces yo creo que esa es una síntesis más o menos de las opiniones de todos y les agradezco mucho por haber abordado la pregunta de una u otra manera. Gracias, compañero. Profe Lina, tienes la palabra. Adriana, creo que tú no has participado. Si quieres puedes participar por el chat, por el interno, y todos te leemos, yo también te leo, ¿vale? Por lo que ya estamos contra el tiempo. Bueno, voy a tocar temas puntuales que tengo, pues hay que aclararlos también en cuanto a la conceptualización. Vamos a empezar con el último que retomó Carlos. Muchas gracias por el resumen, estuvo muy bien hecho. Y es el hecho de la diferencia entre la multidisciplinariedad, la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad. En este momento ya caminamos sobre la transdisciplinariedad, cuando de hecho estamos hablando sobre pensamiento complejo y también estamos trabajando el tema de la inclusión. Cuando yo hablo de multidisciplinariedad, que esta nace en el proceso de la segregación, es cuando hay disciplinas, hay diferentes disciplinas en un ambiente, pero cada una trabaja para su necesidad y de pronto trabaje para el individuo, pero siempre teniendo como eje central su propia verdad. Cuando yo hablo de interdisciplinariedad, es que efectivamente sí nos estamos reconociendo entre las disciplinas, tenemos una comunicación entre disciplinas, estamos aprendiendo entre disciplinas, pero lamentablemente hay una disciplina que gana sobre las otras, casi que el resto de disciplinas tendríamos que estar de acuerdo con lo que la disciplina indica. Hago un ejemplo en la interdisciplinaridad que responde al proceso Dios mío, no inclusión, sino integración, al proceso de integración en educación. Cuando yo estoy interdisciplinariamente, lo que estamos viviendo ahora, si nosotros estuviésemos en la universidad, en la facultad de educación, tuviésemos una persona en condiciones o características diversas, que tiene, por ejemplo, que convulsiona y necesita tener un anticonvulsionante en este momento para poder estar en clase, pero la pedagoga indica que la anticonvulsionante lo que hace es separar su hemisferio derecho y su hemisferio izquierdo y entra en un proceso de letargo, y sí está ahí, pero no me está atendiendo. Pero el neuro dice que tiene que consumir el anticonvulsionante. En ese orden de ideas le damos importancia a neuro, a pesar de que está en la facultad de pedagogía, a pesar de que es el docente el que quiere generar un proceso de construcción de conocimiento con ese estudiante. Sin embargo, aquí el que manda es el neuro. Y no se toma en cuenta nunca la voz del pedagogo para utilizar el anticonvulsionante momentos antes o momentos después. Y no se comunica con el pedagogo para identificar en qué momento hay que darle el anticonvulsionante, qué tanto tiempo tiene para no entrar en un proceso de letargo. No se comunica, simplemente sí confluyen las disciplinas, sabemos que necesita el anticonvulsionante, pero definitivamente el neurólogo, sin saber, entre comillas, lo que se está haciendo con este estudiante de la construcción del conocimiento, indica que impone su posición y el pedagogo aquí en este caso pues tiene que aceptarlo. Ese es un proceso de interdisciplinariedad y responde al proceso de integración que actualmente estamos viviendo. ¿Qué está buscando la inclusión? En el hecho de que la UNESCO indica que sea EPT, Educación para Todos. En ese orden de ideas entra el pensamiento complejo y es verificar el conocimiento de todos, absolutamente de todos, de todas las disciplinas y las no disciplinas, del contexto, de la sabiduría ancestral, de absolutamente todo, darle el mismo piso y el mismo nivel y entre todos construir. En ese orden de ideas, si estuviéramos en instituciones de carácter de inclusión, sí necesariamente necesitamos el anticonvulsionante porque si no está peligrando la vida de nuestro estudiante. Pero se sienta específicamente, no solamente inclusive el docente que está con este estudiante, sino sus compañeros que han reconocido cuando él pierde de pronto su conciencia en el momento del aprendizaje, con el neurólogo y llegamos todos a un acuerdo en beneficio en este caso del estudiante. Ese es el concepto de transdisciplinariedad que se va a manejar o que se busca manejar dentro del proyecto de inclusión. Ahora, esa es la diferencia entre las tres. Ahora vamos a hablar de la diferencia entre exclusión, segregación, integración e inclusión.
Nosotros tenemos que tener en claro esas diferencias, si no, no podemos hacer un abordaje, por ejemplo, en el PEI. Cuando nosotros estamos hablando de la exclusión, que es una palabra que está mal utilizada por muchos de nosotros. Ah, me excluyeron. No, mientras pertenezcas a un grupo no te han excluido. O sea, es muy poco hablar en este momento qué sería exclusión. Exclusión es algo que no tiene un asidero, que no tiene un nombre, que no tiene un reconocimiento. Entonces vamos a ir, por ejemplo, antes del siglo XV, cuando las personas, por ejemplo, morían en una comunidad. A la gente poco le interesaba si murió o no murió, y la persona estaba por ahí tirada, quién es, no me interesa. Así que este proceso de segregación, integración e inclusión no obedece al reconocimiento social, sino al hecho de que olía feo, nadie lo recogía, no, estorbaba, mejor dicho. Eso era exclusión, pero cuando nosotros ya entramos, ya después hacia del siglo XVIII, ya entramos al proceso de segregación. Realmente lo que nos está pasando ahorita es que nos segregamos. Entonces, no me están excluyendo, me están segregando. Segregación, por ejemplo, ahorita, en este momento, si nosotros hiciéramos un grupo de los de pedagogía, entonces nos hacemos a un ladito, a diferencia de los de contabilidad, de los de derecho, de los de psicología. Si se dan cuenta que nos estamos segregando, nos estamos haciendo aparte, en grupos. Eso no quiere decir que la segregación sea mala, lo que pasa es que esta es mal manejada, pero la segregación también es buena. Si nosotros no nos segregamos, pues no logramos tampoco un proceso de inclusión. Fíjense que nos hemos segregado por disciplinas para confluir de manera transdisciplinaria hacia la construcción del conocimiento, en este caso del TEI. ¿Sí? Eso no quiere decir que sea mal. Eso aparece en esa época, pero ¿por qué fue necesaria la segregación? Justo por encontrar el concepto de normalidad y anormalidad. Mire de dónde viene ese concepto de normalidad y anormalidad. Responde a la segregación. Por eso actualmente hablar de normalidad no se debe hacer, porque estamos hacia el proceso de inclusión. ¿Por qué se hacía? Porque estaban los normales, los que sí podían y tenían el derecho a la educación, por ejemplo, como los escribanos, y la normalidad, aquellos que cerca a los hospitales o cerca a los sanitarios, no tenían ninguna cura, pero no sabían qué hacer con ellos. Entonces estaban las personas ciegas, la mujer barbuda, la población de baja estatura, bueno, todos aquellos que no podían estar dentro de la normalidad y sí tendrían que estar allí, pero eso no quiere decir que ellos estuviesen bien, ellos estaban enfermos, pero no tenían cura. ¿Sí? Por eso, en esa época, por ejemplo, disciplinas como la nuestra, como la mía de educación especial, pertenecía al área de la salud, porque respondía a un proceso de segregación. Actualmente se mantiene un proceso de segregación, claro, sí. Las educadoras especiales también estamos con la Fundación Síndrome de Down, con los de insuficiencia motor de origen cerebral, en INSI, bueno, en cualquier otro donde atienden a esta población. ¿Quiere decir que sea mala? No, lo que pasa es que estas fundaciones tienen que ir hacia la parte de inclusión, y hay que formar en inclusión para poder llegar a la inclusión, la diferencia entre educación inclusiva e inclusión educativa. Ahora nos paramos en integración. Cuando nos paramos en integración, yo estoy hablando de interdisciplinariedad y es lo que actualmente estamos viviendo. Yo les voy a subir a la página una figurita, una imagen que visual, es más clara diferenciar estos conceptos. Actualmente estamos viviendo una integración y nos está costando muchísimo pasar a la inclusión, porque es precisamente dejar de pronto ese celo profesional que mantenemos, lo que estaban hablando ustedes, y realmente estar todos, no diría yo al mismo nivel, pero sí con la necesidad de aprender. Mientras se haga en ese concepto, pasaríamos a la inclusión, pero actualmente no, actualmente sigue habiendo, y es necesaria la especialización, pero no desde el proceso de que soy yo la que sé, soy yo la que impongo, soy yo la que dirijo, porque tengo esto o estos títulos, o porque se asume que tengo este o este otro conocimiento. La integración que hizo fue tomar esa población que estaba segregada, totalmente segregada, y vincularla a la inclusión, a la integración. El ejemplo, nosotros estamos en un salón de clase con niños con capacidades diversas, ¿sí? Y tenemos chicos con discapacidad cognitiva. Entonces la profesora
toma sus DBA, empieza a dar todo el currículo, pero estos chicos que están dentro de ese salón lo que hace es darle plastilina para que amasen plastilina. Porque como no aprenden al mismo nivel, no aprenden, ella no se va a poner a establecer un proceso didáctico y a desgastarse con ellos cuando lo único que, pues, no van a alcanzar. Entonces, en ese orden de ideas, me dedico al que sabe, pero desconozco al que no sabe o al que no puede. Y recuerden que el docente no está, en últimas, para el que sabe, sino está es para el que aparentemente no sabe o no tiene la capacidad. ¿Para qué? Para que la alcance. ¿Sí? Sin embargo, nuestro sistema educativo está respondiendo a eso. Dense en cuenta que el mismo CIE es el que más sabe, el que más interviene, el que más puede, el que más reconoce, y siempre estamos casi que al tanto de ese estudiante, pero no al tanto del estudiante que por algún motivo, no necesariamente porque tenga una discapacidad, sino por cualquier motivo, no desayunó hoy, no comió, o simplemente no quiere estar en clase. Nosotros no estamos atentos a estos estudiantes. Ese es el concepto de integración. ¿Lo estamos viviendo actualmente? Sí, lo estamos viviendo actualmente. Ese es el concepto que se ve. ¿Quiere decir que sea malo? No. La inclusión tampoco es la panacea. Tampoco es la panacea. Pero vamos a hablar de la transdisciplinariedad y la inclusión. ¿Qué es lo que se está buscando en la inclusión a nivel de educación? Y es que todos tengan las mismas oportunidades. Claro, en una igualdad legal, igualdad real y equidad social, dentro de los 3 elementos. ¿Sí? Y que a esta población se le sea equitativo. ¿Qué quiere decir? Que a través de la didáctica, que sería, digamos, para mí el elemento más importante de poder llegar a un proceso de inclusión, nosotros reconozcamos absolutamente a todos. Entonces, yo debo de establecer una didáctica de tal manera que llegue absolutamente a todos mis estudiantes, sin ningún distingo. ¿Sí? Si no es auditivo, es visual, si no es kinestésico, si no es con la didáctica del arte, es con la didáctica de las matemáticas, pero de alguna manera, lograr que el derecho básico a la educación quede en este estudiante. ¿Sí? No sé cómo, pero la clave es en la didáctica. Eso implica entonces que el docente se constituya en un maestro, que efectivamente pasa de ser de docente a pedagogo y de pedagogo a maestro. No aquellos docentes que dicen, bueno, yo doy mi clase y el que aprendió, aprendió y el que no. Ya hay algunas universidades que han venido haciendo como el ejercicio, y por ejemplo son aquellas universidades que en primer semestre llegan de todas las carreras, casi hasta el segundo y tercer semestre llegan de todas las carreras, el docente recibe a todas las carreras y dan casi que las mismas, o sea, dan las mismas asignaturas. A partir de más o menos segundo y tercer semestre, ya empiezan a mirar si efectivamente estos estudiantes sí tienen las capacidades para dichas carreras que han elegido, y ya empieza el proceso de especialización. Entonces hay algunas universidades que ya a nivel de educación superior que hayan empezado, pero nos quedamos cortos en ese sentido en la básica. Sin embargo, es más fácil hacer inclusión en la básica que en el bachillerato, por ejemplo, por el caso de las especializaciones. Entonces, el profe de física está parado en un proceso de interdisciplinariedad. Aquí el que sabe soy yo, aquí la matemática es la más importante, y entonces las artes, no, pues es un relleno. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, debemos de pasar de un proceso de interdisciplinariedad a transdisciplinariedad. Está muy bien manejado por Edgar Morin, porque Edgar Morin se para desde el pensamiento complejo. Es muy difícil entender la transdisciplinariedad cuando la miro desde el sistema complejo o desde las ciencias de la complejidad. Más adelante vamos a tocar ese tema. Bueno, ya toqué el tema de interdisciplinariedad, multidisciplinariedad. Bueno, otra cosa, cuando nosotros estamos hablando de educación y pedagogía, tenemos que tener en pendiente también el concepto de práctica y praxeología. Cuando nosotros hablamos de práctica, es una práctica aparentemente podría tener un sentido, pero no un sentido teórico y humanista, ¿no? Entonces hay que hacer un proceso de praxeología. En ese orden de ideas también tenemos que tener la diferencia entre qué es técnica, tecnología y ciencia. Cuando yo estoy hablando de técnica, es cualquier cosa. Yo puedo hacer este esfero es la técnica, ¿sí? Es un esfero.
¿Cuándo se convierte en un proceso tecnológico? Cuando se pone a favor de la humanidad. Fíjense en que debe estar a favor de la humanidad. Entonces podríamos decir que esta es técnica, pero a favor de la humanidad ya es un proceso tecnológico. Pero la ciencia puede estar a favor o en contra de la humanidad. O sea, es igual de válida. Es igual de válida. No quiere decir que porque esté en contra no deje de ser ciencia. Sin embargo, la idea es que la ciencia esté unida con la tecnología. Por aquello de que la pedagogía, fíjense lo que explicaba la clase pasada, es subsidiaria de ciencias como la psicología, la filosofía, si no, no sería ciencia. Bueno, otro aparte. Tenemos que hablar que ya nosotros no podemos estar hablando en este momento en que ya estamos hablando de pensamiento complejo, de pedagogía crítica, de enseñanza-aprendizaje o enseñanza y aprendizaje o enseñanza guioncito-aprendizaje. Des en cuenta que este último es una taxonomía, ¿sí? Y no porque yo enseñe, ustedes aprenden, ¿sí? O sea, muchos de ustedes ahorita dirán, no, ya estoy cansada, profe, y justo empezó a dar esto de últimas. Menos mal grabaron la clase porque yo hasta ahora ya no, ya hasta hambre tengo y ya estoy hasta preocupado por la exposición que tengo que hacer, ¿sí? Molestando a mi colega por ahí otra vez. Eso implica entonces que nosotros, la enseñanza va encaminada hacia el aprendizaje, desarrollo humano y crecimiento. Y eso no solamente en la básica primaria y en los niños, porque hasta los 14 años tienen la poda neural. No. Eso también tiene que ver en la educación superior. De nada me sirve a mí ser docente y pararme aquí a enseñarles a ustedes, primero, si no logro que haga un proceso de aprendizaje, si no hace un ahorro de todo el conocimiento para un desarrollo humano, y si posterior a ser mi colega general pueda crecer y estar a la par conmigo. Si yo no logro de ustedes eso, de nada me sirve hacer el proceso de enseñanza. Entonces ahora es enseñanza para el aprendizaje, desarrollo humano y crecimiento. Miren la responsabilidad tan grande que desde esa visión tiene el docente. Hago la aclaración. Un mal preescolar acaba con un niño para el resto de su vida. Si se hace un mal preescolar, por ejemplo, en el proceso de la capacidad kinestésica y el niño presenta dislexia, disgrafia, discalculia, calculia, es un niño que va a tener dificultades estando en la universidad. Porque va a tener mala comprensión lectora, porque no va a poder hacer procesos de paradigma, porque no va a seguir las instrucciones y demás. ¿Quién hizo eso? Un mal preescolar. En preescolares ahorita, en este país, la mayoría son técnicas y que están trabajando el preescolar. Y precisamente no tienen esa capacidad. La carrera técnica no le da la capacidad para entender de que está construyendo un cerebro humano. ¿Quién le responsabiliza? Nadie. ¿Sí se dan cuenta? Acabamos con la sociedad y nadie nos responsabiliza. Absolutamente nadie. Precisamente porque nos quedamos en enseñanza y aprendizaje. No, va mucho más allá. Y la ética es importantísima a nivel de la profesión. Profe, una cosita allí con respecto a lo que acabas de mencionar. Digamos, no solamente allí juega el papel importante como la escuela, ¿no? Sino todo, es decir, la familia, la sociedad, porque muchas veces se critica la escuela. Entonces, quienes tienen la culpa, entre comillas, va a ser el maestro. Pero entonces, de acuerdo pues a lo que hemos hablado, es una construcción de todos, ¿no? No solamente del maestro, sino del niño, de sus padres, de sus compañeros, de la sociedad en general. Incluso pues allí tendríamos que también hablar del Estado, ¿no? De las políticas, de todo ese consenso que se hace para poder sacar adelante ese niño o esa niña. Sí, Yuri, viste desde la parte transdisciplinaria, tú tienes toda la razón, pero es que nosotros somos profesionales y hay responsabilidad en la formación y en la educación. ¿Quién es el responsable de la formación de todos nuestros educandos? Los padres de familia y la sociedad, claro, por supuesto, el padre de familia es el encargado responsable de la formación. Si el chico no está formado en ética, en valores, pues claro, si nos llega hacia la institución educativa, claro, yo le puedo decir al padre de familia, mire lo que usted ha hecho, el chico no puede estar así. De hecho, tenemos también bienestar familiar que nos apoya y todo el cuento.
pero eso es formación, Yuri. Pero en la educación, en ese concepto de educación, los responsables somos nosotros. Y nosotros no podemos decir en ningún momento que listo, como padre de familia, usted no me está ayudando, entonces yo, no, Yuri. Haz de cuenta que absolutamente todos estos estudiantes vienen de una fundación. No tienen papá y mamá, no tienen quien los apoye. La responsabilidad es tuya porque llegaron a tus manos. Lleguen como lleguen, llegaron a tus manos. Por eso es que nosotros en educación hay veces nos enojamos, no, pues es que somos la muchacha del servicio, somos no sé qué, bueno, sin hablar mal de ellas, me refiero en el sentido despectivo, yo adoro a la que me colabora en casa. Pero a lo que yo hago referencia es la responsabilidad que nosotros tenemos. Si tú pasaste por una universidad y estás ahorita haciendo una especialización, maestría y doctorado, imagínate la responsabilidad tan grande que tienes frente a ese individuo. Y no podemos soltar la responsabilidad porque simplemente el padre no me está apoyando, no le está ayudando con las tareas, no está siendo disciplinado con el chico, no. Suerte, o sea, esta carrera lamentablemente, o sea, nos exigió al máximo en convertirnos de todo un poco, y así como decía Carlos, sabemos de todo y al fin no sabemos nada, porque ni siquiera sabemos cómo muchas veces abordar ciertos procesos y nos quedan cortos a nivel educativo, sobre todo porque lo que decía también Carlos Mauricio es en el hecho de que o sea, no sabemos a la larga verdad cómo abordar el proceso. Y ahí también va muy ligado a las habilidades blandas, ¿no? Lo que es Claro. el pensamiento emocional, todo, o sea, afectivo. Ese es el siguiente punto. Gracias, José. Yo decía, bueno, ¿ahora por dónde voy? Los procesos de educación que nosotros hemos tomado, gracias, José, por la intervención, es que no se pueden quedar tanto, creo que lo decía, ¿quién era la que hablaba del amor? ¿Marina? ¿Marina era la que hablaba del concepto del amor? Cecilia. No se puede quedar solamente en el aspecto cognitivo-metacognitivo. Nosotros trabajamos el proceso cognitivo-metacognitivo, cognitivo es de psicología, metacognitivo que ya es el que nosotros debemos desarrollar. Pero no se puede quedar ahí no se puede quedar. Nosotros tenemos que trabajar 3 aspectos, el cognitivo-metacognitivo, el socioafectivo y el físico-creativo. Fíjense que son los 3 que nosotros vamos a trabajar. Por eso los currículos se ven desde ahí, por eso los derechos básicos de aprendizaje y el sílabus se ven desde ahí. Si ustedes leen cuidadosamente el sílabus, hay un componente socioafectivo. Si no hay un componente socioafectivo, no se logra nunca un proceso cognitivo-metacognitivo. Y si además no tenemos una capacidad físico-creativa, va a ser imposible. Hago el ejemplo. Si yo me paro aquí a hablarles a ustedes y hablarles, yo puedo dar la clase o mandarles libros para que los lean y hagamos ensayos. Eso no quiere decir que ustedes no adquieran el conocimiento, pero ustedes se enamorarían de la materia, se enamorarían de esta materia que se llama PEI. ¿Se enamorarían? La verdad. Es que ese es como uno de los retos que tiene uno como docente, creo yo, y es enamorar al educando. Exacto, porque es que uno no se enamora de la materia. Mire, si ustedes le han cogido bronca al inglés, es porque detestamos a las profesoras del inglés. No es el inglés, no es como tal el inglés, es su docente, esa docente que se nos paró y nos hizo literal cogerle miedo al inglés. ¿Sí? Nosotros en últimas no nos enamoramos realmente de la materia, nosotros nos enamoramos del profesor. Si ustedes están aquí queriendo ser profesores pertenecientes a disciplinas diferentes, porque de alguna manera, en algún momento se enamoraron de ese profesor que se paraba allá a darles clase. Y ustedes decían, miércoles, yo quiero ser como ese profesor, miren, no, además de cómo sabe, además cómo me enseña, además como ese profesor, ¿sí? Y por eso de alguna manera ustedes están acá. Allá viene en el fondo, háganse un DPS, un diagnóstico pedagógico situacional, se llama así, y se van a dar cuenta que es precisamente eso. Nosotros queremos ser profesores y abordamos ahorita esta materia, esta área, con todo y los inconvenientes que pueda tener, y con todas y las críticas que pueda tener, y que nos tenemos que reinventar, y que ustedes no sé qué, y con toda la culpabilidad que nos dan, y la responsabilidad que tenemos, pero queremos ser profesor. Y eso implica que alguien nos enamoró. Entonces uno no se enamora de la materia como tal, sino del docente que da la materia con su didáctica, con esa pasión y ese amor que la coloca
a su materia. Y eso implica que tenemos que trabajar el proceso socioafectivo. Y ese proceso socioafectivo se trabaja en 4 aspectos: el desarrollo intrapersonal, interpersonal, comunicación asertiva y resolución de conflictos, que de alguna manera es lo que ya venimos haciendo desde el abordaje de la pedagogía crítica. ¿Listo? Y lo cognitivo, metacognitivo, la importancia ahorita, la gran importancia que le están dando a la neuropedagogía, la neurodidáctica y la neuroeducación. Yo no puedo enseñarle a todos mis estudiantes de la misma manera. Vea, yo estoy segura que alguno de ustedes ya está cansado de escucharme tanta lora. Ya, profe, ¿será que ya? ¿Sí? ¿Por qué? Porque su cerebro no está siempre para la misma didáctica ni en el mismo momento. Por eso es tan importante estar manejando, por ejemplo, un modelo ecléctico, estar dando la vuelta, permitir que hayan otros modelos, otras didácticas que estén en el ambiente. Nos limita un poco este sistema, o por lo menos a mí me está limitando, vamos a ver qué me invento, que estamos viviendo, y por eso es tan importante la presencialidad. Yo sí reconozco que la presencialidad es un elemento supremamente, es un estado supremamente importante, porque es diferente a que yo me salude con ustedes, en que, hola, ¿cómo están? El abrazo, ¿cómo les ha ido? No sé qué, te veo como pálida. ¿Sí comiste hoy? ¿No comiste? Ay, profe, ¿será que podemos comer en clase? Comamos, hagamos. Todo eso hace parte del aprendizaje. Y eso, por eso es que ahora se llama pensamiento complejo. Y más adelante vamos a ir leyendo a Morín en la diferencia que hay. Profe, eso es un reto que tenemos, digamos, en la educación, digamos, en la básica o en la primaria, por ejemplo, digamos, en las clases, en los salones de clase, por ejemplo, tenemos un total de 40 estudiantes. Entonces es bien difícil hacer todo lo que uno se sueña, ¿no? Uno como educador, como pedagogo, o sea, se sueña muchas cosas, pero es bastante difícil ya en la práctica, puesto que tenemos, digamos, salones de clase con muchos estudiantes. Entonces sueña uno hacer muchas cosas, pero digamos, de todo lo que uno a veces sueña, es un poco complejo poderlo realizar por muchas condiciones. Es decir, o como la profesora que está en el campo, no cuenta con la tecnología suficiente, pues para llegarlas. Sí, es decir, uno tiene muchos sueños, pero a veces es un poco complejo poderlos llevarlos a cabo. La contextualización. Sí, no. Sí, no. Es que el problema es que es complejo si seguimos con las mismas didácticas que venimos manejando. El problema es complejo cuando seguimos trabajando bajo temas y no solo de derechos básicos de aprendizaje. El problema es complejo cuando no hacemos transversalidad de currículos. El problema es complejo cuando no hacemos reorganización curricular por ciclos, ¿sí? El problema es complejo cuando seguimos con clases tradicionales y no hacemos ambientes de aprendizaje. Pero cuando tú empiezas a estructurar de manera diferente tu clase, transversalizas el currículo, haces una reorganización curricular por ciclos, transdisciplinas tu disciplina con otras disciplinas, utilizas didácticas de otras áreas, por ejemplo, como las artes. Yo adoro la didáctica del arte. Vas a ver que no es mucho más sencillo, mucho más fácil. Y yo podría tener 100 estudiantes y lo logro. Y te lo aseguro que lo logro. Yo soy licenciada en educación especial y lo he logrado. Y lo tengo por experiencia. Claro, tengo que romper muchos paradigmas. Tengo que cambiar mi modelo pedagógico. ¿Sí? Tengo que reestructurar mi PI. Tengo que hablar con mi colega, mi compañero, romper ese celo profesional que se mantiene tanto entre nosotros los educadores, romper el celo profesional y transversalizar la información. Es hacer una clase, una sola actividad en donde pueden confluir 5 clases. 5, con derechos básicos de aprendizaje diferentes, pero que se transversalicen. El problema acá, y gracias por ayudarme a entrar al siguiente tema, es ¿cuál es el sujeto de investigación? Nosotros nos hemos quedado siempre que el sujeto de investigación es el estudiante, y darle con el estudiante. Pero el sujeto de investigación no es el estudiante, colegas. El sujeto de investigación somos nosotros, los profesores. Cuando yo me investigo, cuando yo me siento, cuando yo me critico, o sea, en el buen sentido de la palabra, como pedagogía crítica, yo logro encontrar la salida. Pero es que la investigación está en mí, no está en el otro. Y nosotros nos la pasamos es el otro. Ahora recuerden,
La mejor manera de aprender es enseñar. ¿Sí? Entonces, esa es la invitación la invitación que les doy. Si vamos a reinventar la educación, si estamos mirando de verdad lo que hablaba un compañero, seguimos en el mismo proceso de la época de la escuela de Frankfurt. Seguimos igual. No hemos avanzado mayor cosa, es porque seguimos centrando la investigación en el sujeto equivocado. El sujeto somos nosotros. Cuando tú empieces y cuando todos empecemos a cambiar esa imagen que nosotros tenemos como maestros, vamos a cambiar, vamos a lograrlo, yo sé que lo vamos a lograr. Cuando yo me bajo a trabajar con el niño en el piso, me doy cuenta lo difícil que es caminar. Cuando yo me agacho a lavarme los dientes, como la profesora me está enseñando, y con el vasito y con no sé qué, allá abajito, me doy cuenta lo difícil que es lavarme los dientes. Pero yo tengo que bajar para entender. Y eso es lo que está pasando. O sea, queremos estar arriba. Me gustó lo que hablamos ahorita ¿quién fue? Con Hugo, que hablábamos de, yo no me estoy devolviendo cuando quiero hacer una carrera de pregrado, yo no me estoy devolviendo cuando estoy haciendo una especialización y voy en doctorado, yo no me estoy devolviendo, yo me estoy especializando. Pero eso no lo entiende cuando estamos en una educación bancaria. Profe, y también es que en la lectura hablaba sobre la posición de poder y el control que se ejerce sobre el otro, ¿no? Y yo creo que los docentes tienen esa posición de poder y ejercen un control y una responsabilidad que pueden hacer o mucho bien o mucho mal. Muchísimo daño. Pues como una experiencia personal que tuve con un docente de inglés específicamente, que me creó barreras cognitivas frente al inglés, pues por una cuestión de acoso sexual que tuve durante la adolescencia con él, y ahora a mis 31 años es que estoy en terapia para poder aprender inglés, y estoy en el psicólogo para aprender inglés, porque esa barrera cognitiva que me creó el docente a partir de la asignatura que dictaba. Entonces, esa posición de poder. Eso, ¿y cómo lo responsabilizamos? Ahí es donde viene, desde la pedagogía crítica, lo que actualmente hay en pedagogía crítica, pues a la vanguardia, porque nace desde Brasil, y es pedagogía del oprimido. Y ahí empezamos a reconocer todo el concepto de pedagogía del oprimido, aunque la hacen Paulo Freire, trabaja ya con adultos en un concepto de pedagogía del adulto, que eso se llama andragogía, y es el reconocimiento precisamente de cómo estamos emancipados. Y bueno, eso también lo vamos a ver en las siguientes lecturas. Bueno, ¿qué otra me falta acá? Ah, bueno, valga aclarar la diferencia entre diversidad y diferencia. ¿Sí? Cuando nosotros estamos hablando de diferencia, estamos colocando las cosas entre lo bueno y lo malo, entre lo alto y lo bajo, entre lo blanco y lo negro. Eso se llama diferencia. En educación, no aconsejo mucho que se trabaje el concepto de diferencia, aunque la gente lo utiliza, pues, de una manera coloquial. Pero ya que nosotros estamos haciéndonos una especialización, aquí ya no deberíamos utilizarla. Vamos a hablar de diversidad. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo en la educación precisamente para reinventarla? Y es que vamos a hacer complementos. Dense cuenta que ustedes a mí me están enseñando un montón. Yo estoy aprendiendo de ustedes, pero cualquier cantidad de cosas. Pero ustedes también. Eso quiere decir que estamos haciendo nos estamos complementando. Estamos haciendo aquí un sistema en donde nos complementamos, y eso es sistemas complejos. Eso implica que parte de la capacidad que yo tengo, parte de la capacidad que ustedes tienen, a mí me sirve, parte de mi capacidad de sirve a ustedes, y lo que vamos a hacer es potencializar capacidades. Hay otra aclaración. Hay capacidades, no potencialidades. La capacidad es la que se potencializa. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, no es el manejo de diferencia, sino de diversidad. Otra, normalidad. Cuidado con manejar ese término. Y eso sí, yo creo que no solamente en educación, sino en todas las disciplinas. No hay normalidad. Y tampoco hay anormalidad. Hay una regularidad. ¿Por qué? Y se los voy a colocar así este ejemplo. Si tuviéramos entre nosotros una persona sorda, ¿sí?, con discapacidad auditiva, ¿nosotros seríamos los normales y esta persona la normal? No.
Entonces no hablemos que somos normales, porque cuando yo digo es que yo soy normal, inmediatamente estoy diciendo que quien está al frente mío es anormal, inmediatamente. Entonces, no vamos a hablar de normalidades ni anormalidades, sino de regularidades. Ahora, depende también del contexto. Pero en ese orden de ideas no llamaríamos normales y anormales, sino estaríamos hablando de discapacidad y reconociendo la discapacidad. En caso de que estuviéramos trabajando con discapacidad o con etnoeducación o bueno, con cualquier otro aspecto de diversidad. A ver, ¿qué más se me alfa? No más. Pedagogía. Ya falta un cuarto para las 12. ¿Sí? Creo que abordé todo. Lo que me hace falta, no lo que me hace falta, sino voy a colocar algunas imágenes y algunas cositas en la semana número 2 para que ustedes complementen lo que yo les acabé de informar. ¿Vale? Muchas gracias. Una pregunta, lo de diversidad, ¿me puedes dar un ejemplo? La diferencia entre diferencia y diversidad. Ajá, un ejemplo de Vale, diversidad. listo, vale, madre. Vamos a hablar de un ejemplo de diferencia y desde ahí la diversidad. ¿Cuánto mides, José? 1,75. Exacto, genial. ¿Saben cuánto mido yo? 1,5 metros. Esa es mi estatura, 1,5 metros. Y sí, no es mentira, digo, me van a ver, yo soy la chiquitica del curso. Yo soy la niña. José, yo necesito cambiar mi bombillo. ¿Qué hago? ¿Me ayudas? Sí, porque soy alto. Claro, pero con seguridad en este momento se te cayó el cablecito de cargar el celular por allá detrás del escritorio. ¿Te ayudo? Sí. Claro, mucho más rápido, ¿cierto? Eso es diversidad. ¿Nos hemos complementado? Ya Sí. listo, José, usted y yo podemos ser pareja, eso no es sino que me diga cuándo. Pero vamos a hablar de diferencia. ¿Quién es más bonito, José o yo? Depende Empezó la diferencia. ¿De qué? del gusto de la persona, de lo que pueda aportar a la otra persona a uno. Muy Depende. bien. Juicio de valor, Nelo. Primer juicio de valor. Depende. Claro. ¿Sí? Depende. Ya hay un juicio de valor. ¿Sí ven que en la diferencia estamos dando un juicio de valor? Para nosotras las chicas aquí el más atractivo es José. Ay, no vayamos a decir que no. Claro, tiene que ser José. No hay nada que... No hay duda, debe de ser José. Yo soy la más fea, ¿sí? Pero miren que ya hay juicios de valor y calificativos. Nos estamos colocando en una pirámide. ¿Quién es más y quién es menos? En la diversidad, nadie es más ni nadie es menos. Todos nos necesitamos. Necesitamos al otro para ser quienes somos, para estar donde estamos. Yo no podría ser docente de la Gran Colombia en esta materia si ustedes no existieran. Los necesito. Mejor dicho, ustedes no saben las veras que yo le coloqué al Altísimo, a la Virgen María, la novena, para que se matricularan estudiantes. Y cuando a mí Daniela me dijo que solo habían 18, Dios mío, yo decía, no, tenemos que llegar a 30. Y hoy llegamos a 30. Los necesito, si no, yo no puedo existir. Eso es diversidad. ¿Vale? Gracias. Bueno, creo que ahora sí nos despedimos. Yo súper contenta. Chicos, muchas gracias, de verdad. Se notó que leyeron, otra cosa se notó que también utilizaron otros textos y otros teóricos. Eso me encantó. Porfa, sigamos enriqueciendo así este espacio. Y bueno, perdónenme porque yo no los voy a dejar almorzar mucho. Claudio, siempre pendiente cállese, profe, un poquito. Pregunta, profe, es que yo todavía no tengo habilitada la plataforma, pues no puedo ingresar a Moodle, no sé qué otra lectura hay para la próxima clase.